3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence start. Wanna Geeks. Los cimientos son el futuro. Este es el camino. Esta es una frase que dice la armera de El Mandaloriano y me parece perfecta para comenzar este capítulo a propósito del estreno de la tercera temporada de The Mandalorian y para hablar de lo nuevo y el origen de Star Wars tenemos a dos invitados muy especiales. Bueno, como siempre está Joaquín, nos acompaña nuestro analista estrella. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, muy bien. Bueno, y ya ni siquiera necesita presentación, pero además de ser gran fanática de Star Wars, es profesora y estudió filosofía y a mí se me hace una mente muy brillante. Bárbara Desiré, ¿cómo estás, Bárbara? Encantadísima de volver a estar aquí en Wanna Geeks. Muchas gracias por la invitación. Pero además tenemos al fan de los fans de el origen de Star Wars, es Armando de Verdún. Miembro del club de fans de Star Wars de Toluca, es de los iniciadores, o sea, él es de los que trajo de forma oficial los grandes festivales de Star Wars a México y bueno, es uno de los grandes coleccionistas del pasado de Star Wars. ¿Cómo estás, Armando? Bien, gracias, Richard, bien aquí. Bueno, soy uno de cuantos, porque sí éramos un grupo de amigos que iniciamos precisamente las convenciones, ¿no? Por ahí del 99, 98. Ok, y bueno, antes de dar comienzo a la charla, a ver, la nota es, a ver, ya inició The Mandalorian, pero bueno, viene toda la temporada y estamos a pocos días de poder presenciar la siguiente parte de cómo finaliza y cómo transcurre con The Mandalorian. Y además de que ya se está extendiendo el universo del Mandaloriano, ¿no? Ya están saliendo nuevas series a partir de este programa. Y el contexto es, a ver, Star Wars, conocida también en español como La Guerra de las Galaxias, es una franquicia y universo compartido de fantasía compuesta primordialmente de una serie de películas concebidas por el cineasta estadounidense George Lucas en 1970. Comenzó producida y distribuida por Fox. Casi 2 décadas después se estrenó el episodio 1, La Amenaza Fantasma, en 1999. Y la actualidad, el Star Wars de la actualidad inició en el 2012 ya con la nueva historia de Walt Disney. Y bueno, quiero comenzar a hablar a partir de ahí. Armando, quisiera escucharte, quiero descifrar lo que es Star Wars y quisiera que me dijeras cuál es para ti la sustancia de esta franquicia, ¿no? ¿Qué es lo que hace que algo sea de Star Wars? ¿Qué es lo que tú observas y aunque no venga el nombre, aunque no venga nada, tú digas, esto es de Star Wars? Ok, pues mira, yo creo que ha habido Star Wars como para diferentes generaciones. O sea, por ejemplo, los que crecimos en los 70s, 80s, tuvimos un Star Wars, los que tuvieron en los 90, los que crecieron en los 90s, tuvieron otro Star Wars, que es episodio 1, 2 y 3. Pero al final, bueno, y ya las nuevas generaciones, 2000, pues ya tienen todo esto que Disney se ha encargado de sacar, ¿no? Pero para mí, por lo que yo creo, ¿no? Lo que hace Star Wars en realidad es ese viaje, ¿no? El camino del héroe y a su vez cómo se encuentra significado ese camino, cómo va encontrando se van encontrando amistades y a través de un viaje intergaláctico, ¿no? Eso es lo que, y aparte obviamente muy marcada la constante lucha entre el bien y el mal. Siempre Star Wars ha marcado muy bien exactamente quiénes son los héroes y quiénes son los villanos, ¿no? Son muy claros. O sea, tú sabes siempre quiénes son los que van contra el mal. Y ese camino, ¿no? Ese camino, ¿no? De ese viaje del héroe, todo lo que tiene que atravesar, pues, para librar, pues, los villanos o el mal, ¿no? O en este caso, el lado oscuro, ¿no? El camino oscuro, ¿no? Y obviamente en ese camino, normalmente son héroes con mucho honor, con mucha rectitud, ¿no? Claro.
con mucha disciplina, ¿no? Claro. Eso yo creo que es lo que hace a Star Wars, y si te fijas en casi todas sus historias, es eso, es el bien contra el mal y encontrar ese equilibrio, que siempre lo mencionan en todas las películas, ¿no? Es buscar el equilibrio, ¿no? De nuestro balance interno, ¿no? Al parecer, de acuerdo a lo que dice Arman, la historia de Star Wars tiene una esencia muy libra. No. A ver, Desi, dicho esto, yo coincido, ¿no? O sea, hablamos de viajes intergalácticos con amigos que representan la lucha contra el mal, en donde hay uno de ellos que es el gran encapuchado, el héroe, ¿no? Aquel que lucha por la justicia. Y evidentemente en todo Star Wars está esto, pero ¿qué más encuentras tú para tú decir esto? Porque aparte, en las nuevas generaciones, algo que justo me decía Bárbara era que ya empiezan a haber personajes que se mezclan, que se entremezclan. Entonces, actualmente nos cambian la jugada, pero es una de las cosas que vamos a hablar. ¿Y tú qué concibes como una historia de Star Wars? Bueno, de entrada creo que coincido con Armando, porque finalmente yo creo que pues el legado y la esencia de Star Wars es precisamente toda su iconografía. Ya lo decía muy bien Armando, pues ahí Star Wars es arquetipos, Star Wars es imaginario colectivo, Star Wars es pues esto de lo que en su momento nos habló Campbell, ¿no? Cuando habla del viaje del superhéroe, el arquetipo del héroe. Entonces, coincido, o sea, esa es la sustancia de Star Wars, o sea, esta capacidad que tuvo Lucas para desarrollar toda una iconografía en cuanto a universos, planetas, pero también diferentes especies, incluso a diferentes naturalezas humanas. Algo de lo que comentaba Armando respecto a estos como personajes muy bien delineados, entre que tú reconoces quién es el bueno y quién es el malo, creo que es algo de lo que me gusta en estas nuevas propuestas, ¿no? O en este nuevo contenido de Star, o bueno, mejor dicho, de las nuevas generaciones, y no tan nuevas como la mía, pero que no somos de esa primera etapa precisamente de los 70s, ¿no? O sea, justo hay aquí un Star Wars que, como también Armando lo dice, generacional. O sea, creo, Ricardo, que la frase con la que inicias lo dice todo. Los cimientos son el futuro. O sea, claro, es tanto lo que creó George Lucas, o sea, todo este mundo, este universo, que tenemos Star Wars para todo. O sea, incluso él mismo cuando crea el episodio 4 no sabía si iba a tener continuación, pero sí quería, porque fue todo esto de cómo que empezar con un episodio 4, porque no estamos empezando con un episodio 1. Entonces, al delinear personajes no solamente primarios, sino secundarios, como un Yoda, como un Chewbacca, como un Solo, tan bien, pues hay muchos hilos de dónde jalar. Y que es precisamente pues, lo que están haciendo. Yo no quisiera meterme en estas ondas como de pues los beneficios comerciales que tiene hoy en día Star Wars, porque pues eso está marcado desde su inicio, ¿no? O sea, debido a que el episodio 4 fue un éxito comercial, fue por eso que le dijeron a George Lucas, jálate, ¿no? Claro. A ver, me comentaba Bárbara sobre la diferencia de eso es lo que me gusta de lo nuevo, ¿no? A ver, Joaco, ¿qué diferencia encuentras tú entre el Star Wars de los 70 y el de que esta nueva era que comienza en el 2012? Y sabemos que hay una en los 2000s, pero háblame de estas dos así ya de forma más sustancial, Joaco. Bueno, hay dos cosas que me interesaron de lo que dijeron. Esta lucha de opuestos que es muy interesante, pero voy primero con tu pregunta. Creo que sobre todo con lo que estamos viendo, particularmente el Mandaloriano, recrea estéticas del pasado. Se ve mucho como la trilogía original y mezcla toda esta estética con temas un poco más contemporáneos, más progresistas e incluyentes. Y esto es una respuesta muy bien diseñada y es nostálgica, que apela a este sentimiento como de pérdida o de falta de pertenencia que la audiencia mayormente masculina y ya más centrada en años de Star Wars ya estaba sintiendo con la precuela y la secuela,
que es una queja que además en buena parte viene alimentada del descontento de los fans hardcore con las nuevas sagas, de me están quitando eso que amé y se lo están dando a la chamacada. Este uso de la nostalgia facilita, por ejemplo, que reconoces cosas del pasado y todas estas cosas, como bien dices, es la base para construir una narrativa de la franquicia que apunta pues hacia el futuro de la saga. Es un cristal del pasado para examinar el presente y la nostalgia desempeña varias funciones positivas más allá de la regresión, y uno de sus aspectos más positivos es que, y así se usa en el Mandaloriano, es que estos contenidos apelan a lo que nos gustaba de antes y busca establecer puentes para adecuarse al cambio que la franquicia ha estado teniendo durante todas estas décadas. Tiene la capacidad de ayudar a la audiencia a encontrarle sentido que había perdido emocionalmente hablando, y de alguna manera también apela a nuestra autoestima porque te habla con tus propios términos, en tus propios settings y en los temas que ya reconoces, y propicia la conexión social entre el fandom, digamos, específicamente entre las generaciones nuevas y las antiguas. Alivia de alguna forma la angustia existencial que se expresa como que todo está cambiando y ya nada es como antes y ya no me reconozco en esta cosa nueva. Entonces también ayuda a las generaciones anteriores a involucrarse con lo que está pasando ahorita con la saga. Conecta estos sentimientos que teníamos con las películas que vimos de chavitos. Actualiza este sentimiento de pertenencia porque ahora se parece exactamente a lo que viste. Ya no se está refiriendo, digamos, al pasado de 1977, sino a lo que está en la tele ahorita. Ahorita ya estás adentro de la conversación, no importando tu edad. Y ya no te deja con este sentimiento de que Star Wars está avanzando y a ti te está dejando atrás. Yo creo que esto es muy central, la nostalgia es central para el metatexto, como lo dijo alguna estudiosa de Star Wars, particularmente desde que la franquicia revivió por ahí de los 2000, como bien mencionas, y este es un metatexto del que se va a hablar durante décadas, y se ha hablado durante décadas y cruza ya varias generaciones. Así que con este montón de autorreferencias y de referencias a lo que pasó antes, nos mueve hacia adelante, hacia discursos además más adecuados a la época. Y por ejemplo, en la introducción de Ahsoka Tano me parece que es exactamente esto. Es un buen ejemplo que provee una experiencia culturalmente más diversa. Ok. A ver, quiero ahora ir con Armando, porque él fue muy claro que en que ya, digamos que no conoce lo nuevo de Star Wars, pero quisiera que nos platicaras, Armand, ¿qué viste en Star Wars y qué te enamora? Ya me comentaste de lo que tú aprecias que trata esta historia, pero ¿qué fue lo que a ti te enamoró de esa saga de los 70 que te hizo llegar tan lejos, trayendo los festivales, trayendo los actores, conociendo a la producción? Porque déjenme decirles que Armando estuvo presencialmente en algunas filmaciones de las películas, es amigo de algunos de los actores de esa saga. ¿Qué viste, Armando? ¿Qué fue lo que a ti te cautiva en ese entonces de niño? Y ahorita, cuando estaba hablando contigo, veo que te recordó y que te volviste a cautivar un momento. ¿Qué fue eso? En realidad, fíjate, Richard, que Star Wars siempre ha significado muchísimo para mí. Obviamente, yo soy del 80 y desde niño, obviamente, pues crecí con los muñequitos y me cautivaban los muñecos, las espadas, y ya cuando las vi las películas ya un poco más grande en el 85, que ya les empecé a entender, pues fue muy claro todo, era todo muy claro, ¿no? O sea, era el grupo de amigos que tienen, que van atravesando diferentes crisis para ahora sí que acabar con el mal, ¿no? Y obviamente me parece cómo tienen a todos los personajes perfectamente identificados como para diferente nicho. No sé si me explique. Por ejemplo, Luke Skywalker es el joven que vive solo, que está buscando crecer y no encuentra la forma de hacerlo, ¿no? La princesa Leia, obviamente, ella es una mujer valerosa que desde el principio nos dan ese personaje que es una persona fuerte, ¿no? Claro. Que es capaz de enfrentarse al mal sin aún así le costara la vida, ¿no? Que desde el principio, en la primera escena, es la princesa Leia enfrentando a Darth Vader. Claro. ¿No?
Y obviamente en ese camino encuentra a la persona sabia, una persona mayor, que lo asesora, empieza a asesorar a Luke Skywalker ya cuando llegan los robots. Entonces empieza ese camino, es encontrar esas personas que al final nos van formando, ¿no? Claro. Y te van ayudando pues obviamente a librar tus metas, ¿no? Entonces, eso me pareció muy, muy interesante desde niño, ¿no? Aparte que está muy bien estructurada la historia original. Claro. Como le decía, Irving Kershner fue maestro de George Lucas. Él fue el que revisó el guión de Star Wars antes de que se lo presentara con los productores. Y él le revisó el guión y le decía, recuerda, ¿no? Como toda obra literaria, es introducción, clímax y desenlace. La primera parte de Star Wars es la introducción de los personajes, donde obviamente se tienen cierto desarrollo, pero al final no destruyen al mal, ¿no? Darth Vader queda libre. En el Imperio Contraataque es la parte climática, es donde los héroes en verdad están en problemas, están en persecución. Claro. ¿No? Todo el tiempo están en persecución y mucha gente dice que el Imperio Contraataca es la película en donde ganan los malos, pero en realidad, si te fijas al final, Luke Skywalker gana porque no se entrega al lado oscuro. Prefiere suicidarse, que en este caso cuando se avienta en la tierra de las nubes, prefiere suicidarse a entregarse al mal, ¿no? Y obviamente también por ese ser impulsivo, esa juventud que tiene Luke Skywalker, no le quiere hacer caso a Yoda, prefiere, él cree que ya está preparado para afrontar esos problemas y es por eso que al final lo derrota Darth Vader, ¿no? Y se entera de otras tragedias. Y al final, pues obviamente ya en el regreso al Jedi es cuando ya es una persona preparada, que ya descubrió que pudo superar todos los conflictos que lo fue llevando la historia y para poder vencer al final a los villanos, ¿no? Entonces esa evolución que tiene el personaje a mí me cautivó desde niño, ¿no? Y pues toda la gente que va recorriendo ese camino a mí me parece maravilloso, ¿no? Maravilloso. O sea, como siempre nos podemos identificar con algo, con alguien o con algo, ¿no? Es como, tú sabes que en la escuela, bueno, más de niño, ¿no? Está el chico rebelde, ¿no? Que en este caso puede ser Han Solo, pues está precisamente la chica temeraria, la chica que siempre, pues, La valiente que le vale y que se avienta ahí a la locura. No, y digo, la persona sabia siempre va a haber un tutor, una persona que nos guíe, ¿no? Que tenga más experiencia, más conocimiento, como es Yoda, como es Obi-Wan Kenobi, ¿no? Y al final también la redención que pasa con Darth Vader, ¿no? Cuando se da cuenta de que el mal no lo lleva a nada, ¿no? Y tiene que al final redescubre esa bondad en él, ¿no? Claro. Entonces tiene cosas muy interesantes que me parece muy bien escrita, muy bien hecha y aparte George Lucas en realidad lo que él quería hacer era un gran cineasta y creo que lo logró. En cambio ahorita ya el universo se ha expandido tanto que a veces pierde un poco de forma, ¿no? Claro. O sea, ya pierde un poco de sentido, no sé, ya no, las nuevas sagas, por ejemplo, no le han dado esa continuidad a los personajes, ¿no? Y se ha perdido. Claro, o sea, tú de alguna manera te ves reflejado en muchas de las formas y de Luke. De alguna manera te hace clic Luke, mucho clic. No, sí no es Luke Skywalker, en realidad es realmente toda su travesía, ¿no? Es su travesía, o sea, todo lo que uno tiene que pasar y te lo reflejan muy bien, o sea, desde joven, ¿no? Cómo vas adquiriendo cierto conocimiento hasta poder dominar ciertas cosas, ¿no? En este caso es la fuerza o descubrir cosas, ¿no? La gran lucha por el crecimiento, ¿no? Por la exploración y eso, o sea... Yo creo que eso condensa muy bien, ¿no? La travesía espacial por el crecimiento personal que al final va desatando diferentes interacciones con los personajes. Eso se me hace, pues, bonito e interesante. Y fíjate, de aquí tomo y paso el micrófono a Bárbara porque hace no tanto tiempo me estaba Bárbara explicando que estaba como... redescubriendo de una forma muy agradable, muy amena, todo lo que a primera instancia vimos y dijimos, ay, creo que ya no está chido Star Wars. Me dice, ¿sabes qué? Lo volví a ver
y creo que nos habíamos equivocado. Y quiero que nos platiques de eso, Bárbara, porque incluso la nueva trilogía y los spin-offs me dijiste, no, a ver, sí hay algo genial en esto y quiero que nos la compartas para que Juaco nos dé el veredicto. ¿Quién tiene la razón, Armando o Bárbara? No. Bueno, pues de entrada, no creo que esto se trate de tener la razón. No, sí, es pelearse. Pero, no es cierto. Sí, claro, pero sí de tenemos la armar razón. una buena discusión. Ese sí es el propósito. Mira, no, yo de hecho concuerdo y entiendo lo que dice Armando, porque justo, o sea, al tratar tanto estos arquetipos, esta iconografía, Star Wars pues es de una historia y de un tiempo, ¿no? Y que como lo dice Armando, pues le habla a distintos individuos, pero también a distintas generaciones. Entonces, creo que por eso hay una falta de reconocimiento de la primera generación con los últimos contenidos de Star Wars, porque ya no le está hablando a esa generación. Y creo que por eso, lo que yo, bueno, este comentario que retomas, Ricardo, que yo te hice, ¿no? O sea, cuando yo, no sé, apenas, no tiene mucho, revisité la secuela de Star Wars, sí, mi experiencia fue muy distinta porque, claro, yo cuando fui a ver ese episodio en donde como una Jedi ya no es algo con lo que se nace, sino que ahora resulta que cualquiera puede ser Jedi, pues es que hace 5 años también éramos una sociedad bien distinta, ¿no? O sea, yo ahí reconozco mi clasismo, mi machismo, ¿sabes? Entonces, sí nos habla de cómo vamos, cómo Star Wars refleja lo que tú decías, los problemas, ¿no? Le habla a su historia, a su generación. ¿Qué tenemos en la mente esta determinada generación, ¿no? Y bueno, o sea, también a manera como de estos personajes centrales, que era lo que decía Armando en cuanto a hay un Jedi, ¿no? Y uno puede reconocerse también ahí. A mí me gusta mucho, por ejemplo, esto, o sea, que a partir, pues esa primera saga, yo no me reconozco en ella, ¿no? Sin embargo, ya de adulta puedo apreciar el esfuerzo creativo de George Lucas, ¿sabes? Cómo ante la falta de desarrollo tecnológico y de presupuesto, su creatividad dio un paso o 2 pasos más adelante para resolver, poner un tablerito que pareciera nave espacial, pero independientemente de ese reconocimiento que le pueda hacer, yo no me identifico en esa primera saga, pero sí empiezo a reconocerme en estos nuevos contenidos, en los que, por ejemplo, uno de los productos que a mí me encantan es de Clone Wars, que es animada y que siempre a la gente que me cae mal les digo, pues no te pierdes de nada, pero a la gente que me cae bien les digo, vela, porque no vas a disfrutar nada de lo que hay ahorita en plataforma Disney si no ves The Clone Wars y si no ves todos los contenidos de animación que son fantásticos. Me gusta mucho lo que hace Filoni y Favreau, pero no nos vas yo ahí reconozco, por ejemplo, esto, o sea, que ya los personajes empiezan a ser más complejos, o sea, que no es tan claro que un bueno sea bueno y que un malo sea un malo, porque de pronto uno puede ser el malo pensándose que es el bueno y viceversa, ¿no? Todos tenemos una historia y eso creo que nos da mucho para reconocernos como individuos, para proyectar eso a nivel social. Y que nos haga también, vamos, o sea, a mí me pone unos viajes existenciales tremendos, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, estoy como bien entusiasmada en el personaje de Grogu, que sí, dejemos, fue una genialidad de marketing, lo que sea, ay, el bebito, no sé qué. A mí lo que me está atrapando de ese personaje es que el Jedi, la figura del Jedi que cautivó y ha cautivado a todas las generaciones, y por otro lado la figura de un mandaloriano que apareció 1 segundo en la primera saga y que con eso se volvió un hitazo a tal grado en el universo de Star Wars que hoy en día tenemos toda una serie de una figura del mandaloriano
mandaloriano y queremos saber qué caracteriza a un mandaloriano, ¿no? O sea, this is the way y demás, y nos van dando estos contenidos, y Grogu me parece que va hacia ese camino, o sea, él va a conjugar estos arquetipos de ser un Jedi y de ser un mandaloriano, que por ahí ya tenemos un personaje que es Gisla, pero creo que aquí vamos a poder explotar esa existencia de lo que es un Jedi mandaloriano, ¿no? Pero te comento algo, Bárbara. Lo que sí es que en realidad los mandalorianos, ellos eran como que los enemigos parte de los enemigos de los Jedi, porque ellos lo que hacían mecánicamente simulaban los poderes de un Jedi. Entonces, interesante. Entonces, de eso se trataban los mandalorianos, o sea, por eso los mandalorianos o Boba Fett y eso eran tan temidos, o sea, porque ellos sabían que no tenían la fuerza y buscaron la forma mecánica de hacer las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, en lugar de con la fuerza jalar el sable, ellos lanzaban su cablecito para agarrar el sable, ¿no? O para brincar alto tenían su jetpack. O sea, había cosas y algo que los hacía, que eso los hacía muy parecidos a los Jedi porque era su código de honor. Entonces eso me está gustando porque al final los mandalorianos es como contarte los cuentos de los Jedi, pero a través de los mandalorianos, no sé si me explico. O sea, en lugar de contar historias Jedi o entrenamientos Jedi, te están mostrando cómo se desarrolla un mandaloriano, ¿no? Que al final eran una especie también de samuráis como los mismos Jedi, ¿no? Guardianes de pero con botas vaqueras. Con botas con vaqueras. Espuelas. Sí. Exactamente. Entonces, la verdad, el Mandaloriano para mí es el mejor producto que ha sacado Disney ahorita, ¿eh? O sea, ahí sí tengo que reconocer la diferencia de Boba Fett. Boba Fett sí me desilusionó un poco, sinceramente, ¿no? Bueno, que es tu Boba Fett. Esa es la cuestión. Sí. ¿Sabes qué pasa? Boba Fett creo que nada más tuvo dos líneas en las películas, ¿no? En realidad era un personaje que no hablaba, era un personaje apolítico. Y en la serie lo ponen como político, ¿no? O sea, tener que negociar con... Entonces, no sé, o sea, es un personaje, no es Boba Fett, ¿no? Para los... Esto que dices es bien interesante. Antes de ahondar en eso, quiero ir a un corte comercial y regresamos en unos segundicos. Ya estamos regresando. A ver, mira, Armand, eso que decías sobre, híjole, es que Boba Fett no era así y era asá, se me hace bien interesante porque creo que es una de las grandes peleas de los fanáticos, ¿no? Cuando tú mencionas esto de Boba Fett no era así, escucho claramente a mi hermano, ¿no? Y la verdad es que es complicado no darle la razón tanto a ti como a mi hermano, ¿no? De decir, bueno, a ver, si no me importa cómo era Boba Fett y no me importa, no, entonces ya no me importa nada, ¿no? Entonces ya mañana Luke es malo y pasado mañana Han Solo era violador y pasado mañana Leia no era como era. Y esa es una de las grandes batallas y debemos dejar pasar este tipo de detalles, Juaco. Debemos hacernos como que no existen o debemos entender y readaptar la historia. ¿Qué opinión te merecen este tipo de contradicciones y de rupturas de la historia y de personaje y bla, 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 Juaco? Bueno, para dirigirme directo a tu pregunta, creo que este metatexto también se va adecuando y va haciendo parches precisamente para ayudar a su continuidad y para incluir los nuevos temas, nuevos valores y nuevas audiencias a su franquicia. Vamos a ver el ejemplo de Rogue One o de Han Solo, que lo que intentan hacer es un retcon para llenar algunas zanjas, para decirnos principalmente que la historia y el elenco son mucho más grandes de lo que vimos anteriormente y que este elenco es mucho más variado y tiene muchos más temas de los que a lo mejor nos hubiéramos imaginado al principio. No todo es Stormtroopers, A-Wings, lightsabers, sino que en realidad es un universo, ahora sí que es un universo expandido. A mí me parece que es normal, sobre todo cuando quieres hacer una trama muy grande, el hacer este tipo como de adecuaciones o como de parches. Y también, francamente, yo celebro mucho que hayan incluido a otros personajes que solo los hardcore fans conocen de los cómics o de las novelas o de algún videojuego y que los incluyen. Hay personajes que son completamente multimedia,
como Janus Karran, por ejemplo, o el General Thrawn, o muchos otros. Ahsoka es otro buen ejemplo, que nada más existían en su nicho, en alguna animación o en algún cómic, y que ahorita pues ya el grueso de los del fandom ya lo conoce. Ahora hay otra cosa muy importante a la que se refirió Armando, y es a la de los nichos. Es importante notar que el Mandaloriano no es un chavito de 15 años con la mirada llena de esperanza, a punto de entrar a la gran aventura y descubrir un nuevo mundo. No, para nada. El Mandaloriano es un hombre curtido de 30 y varios a 50 y pocos, un poquito cínico y desencantado. Es un arquetipo de un héroe que no hemos hablado de eso, y creo que es muy importante, que es el héroe pues del western. Star Wars desde el principio tiene dos grandes fuentes, que son las películas de samurái de Akira Kurosawa y las películas del oeste del clásico cine y televisión americano. Douglas Border, escolar y crítico de cine, ha dicho que Star Wars, a pesar de todo su setting, se puede resumir como la aventura de un vaquero espacial. Y la edad del Mandaloriano en este caso es muy importante. Esta imagen del hombre mayor, que en este caso juega un papel en la relación padre-hijo, que es la relación más importante de la serie, y podría decir que de toda la saga. En este caso se explora desde el lugar del padre, que es una relación que finalmente va humanizando al pistolero. Esta relación estructura toda la historia alrededor de ella, y este padre soltero, tratando de llenar los zapatos de proveedor y de ejemplo a seguir, le pega directo en la boca del estómago a gente como de mi generación, por ejemplo. También pues usa varios arquetipos para moldear a estas generaciones pasadas, que tienen como varias angustias y varias quejas. Hay muchos temas que son muy comunes en el western: la venganza, el individualismo, la lucha contra la corrupción. También podemos ver en el Mandaloriano las tomas largas, ángulos bajos, el setting en el ambiente desértico, la música de guitarras eléctricas y silbidos que nos recuerdan a las películas de Sergio Leone. En este caso, el aspecto más moderno de este western incluye la redención del personaje, como vamos a ver aquí en el Mandaloriano, o en el título famoso de videojuegos de los que hablamos mucho aquí en el programa. Este es un pistolero que en las primeras escenas de la serie lo vemos primero una serie de picas con cascos de Stormtrooper, que nos pone el setting de cuál es la situación, digamos, sociopolítica en la que se va a desarrollar la serie, y luego entra directito a una cantina del viejo este llena de maleantes. En cuanto el Mandaloriano entra, suena tururú, como si fuera Clint Eastwood en una película de vaqueros. Se suelta la balacera, se lleva al preso al que quiere cazar, e inmediatamente entra el título de créditos y la música es tum, tum, tu, tu, tum, tu, tu, tum, tu, tu, como si fueras a caballo. Una clara referencia al western de este pistolero, que es un cazarrecompensas, que es un ícono de la individualidad y de una persona que se abre paso a balazos, un campeón nostálgico del fanbase de antaño, autoafirmándose constantemente, reconstruyendo a balazos el hogar y la identidad perdida de este hombre autoconstruido. Creo que es genial, la serie es genial, y todas estas referencias al western son súper claras, ¿no? Pocas palabras, pero exceso de acción. Un héroe curtido de la frontera hostil haciendo justicia. Podemos ver películas como The Searchers, El bueno, el malo y el feo, y varias películas del viejo este que tienen hay por ahí un youtuber que se llama Jaime Altozano, y hace un excelente análisis de la música del Mandaloriano y todas sus influencias del western, de Rocky y de otros íconos del leitmotiv, que recomiendo muchísimo. Otra de las cosas que tocan, y es sobre esta lucha entre los opuestos y cómo la serie, la franquicia en general ha cambiado sobre estos temas, creo que empezando con las precuelas. La trilogía original, por supuesto, hacía mucha énfasis en esto de los opuestos, y se puede ver incluso en la vestimenta de los personajes. Toma el arquetipo creado en el western cuando la película era de blanco y negro y obligaba al director a tomar algunos atajos de color para distinguir visiblemente a los dos bandos ante la audiencia: el sombrero blanco y el sombrero negro. En la película en blanco y negro puedes ver claramente esa diferencia. Así, de esta forma, Vader y el emperador se visten de negro,
Leia y Obi-Wan se visten de blanco, los Stormtroopers se visten de blanco, simbolizando el orden y la justicia que supuestamente trae el Imperio, pero en todas las coyunturas puedes ver que el traje adentro es negro, dando a entender que este exterior luminoso es tan solo una fachada que esconde una injusticia inherente. En contraste, Han Solo lleva un chaleco negro, pero una camisa blanca, expresando que el maleante y la rudeza exterior simplemente es una coraza que oculta al héroe interior, una fachada seguramente construida para sobrevivir a un mundo desarraigado y brutal. Luke Skywalker, por otro lado, comienza vestido de blanco, pero conforme avanza la saga y la tensión entre los opuestos se vuelve más turbia, vemos que Luke se empieza a vestir de negro. Llega en el regreso del Jedi totalmente vestido de negro, con una capucha, con actitud arrogante y amenazando de muerte a sus enemigos, y la audiencia en este momento está incierta sobre qué tanto ha caído Luke en el lado oscuro, hasta que al final de la película se le desabotona la solapa de la camisa y vemos que en el interior es gris, haciendo entender que la tensión entre los opuestos es relativa y es una lucha más interior que exterior, y quizá existe un lugar en el medio. El mandaloriano se viste completamente de gris. Sí, claro. De hecho sí es cierto, Luke Skywalker en su proceso en la primera, como dices, es blanco, el Imperio Contraataca es gris, y en el Regreso del Jedi es negro, ¿no? Y hay una escena muy bonita en el Regreso del Jedi, precisamente cuando está hablando con Darth Vader de que es al lado oscuro, cuando está con el emperador, donde de un lado de su rostro se ve luz y de otro lado se ve oscuridad, ¿no? Y es cuando descubre que tiene a su hermana, y cuando cree que puede persuadir a su hermana a irse al lado oscuro es cuando Luke lo ataca, ¿no? Dice, no voy a permitir que corrompas a mi hermana, ¿no? Y es cuando vence a Darth Vader. Ok, ¿no? Okay. Qué interesante este juego ¿no? de hasta dónde llega, ¿no? De las sensaciones que tienen los personajes y cómo lo retoman en el Mandaloriano. Y al final, eso nos dice mucho, ¿no? Cómo a pesar de que se transforma, a pesar de que se adapta, a pesar de que no sé, o sea, todos estos cambios generacionales, ahí sigue algo de la sustancia, ahí sigue, el Mandaloriano sigue recuperando estas cosas que amamos o observamos. Y te escuchaba, Armand, que decías, bueno, sí vi Boba Fett, vi Mandaloriano, yo creo que es de hecho lo más rescatable. Pero te quiero escuchar, a ver, ¿Star Wars para ti ya en realidad es cosa del pasado o divisas algo de esperanza en el futuro, o cómo lo vives tú? Te voy a ser muy sincero, yo como el 2005, 2006, dejé de ser fan, pero también ahí vinieron otras cosas, ¿no? También conocí como el lado oscuro de Lucasfilm. Okay. O sea, que eso fue también una experiencia ya muy personal, ¿no? O sea, te das cuenta que deja de ser... cuando empieza a involucrarse ya otros intereses, es cuando se desvirtúa, ¿no? Uh-huh. Al principio, obviamente, yo era fan por las películas, por los muñecos, los coleccionables, que aparte era muy bonito, ¿no? O sea, que no era común tampoco en esa época. Ahorita nos han retacado de personajes y de reempaques y de... Por todos lados vemos Star Wars, cuando antes en realidad un coleccionista tenía que excavar para encontrar cosas nuevas, ¿no? Y ahorita ya está tan abierta, ya todo otra vez es Star Wars. Claro. Y le he perdido un poco de interés. Y aparte que sinceramente las historias nuevas no me cautivaron. Siento que le han faltado, te digo, el respeto un poco a algunos de los personajes, y más a los personajes viejitos, que son los que originaron todo esto, ¿no? O sea, como en episodio 7, lo que pasa con Han Solo, todo lo de Kylo Ren, claro. Lo que pasa con lo de Luke Skywalker, la princesa Leia, no sé, o sea, siento que claro. No ha habido una evolución, yo siento como que muy orgánica de los personajes, sino que más bien y siempre lo dijo Kathleen Kennedy, creo, cuando adquirió Disney, o sea, como que hay que quitar el pasado, y te lo repiten en todas las películas nuevas, ¿no? Claro. Hay que olvidarnos del pasado, ¿no? Para irnos a las nuevas tendencias, a las nuevas modas, y claro. Eso creo que ha sido un error, porque al faltarle el respeto al pasado, pues pierden, ¿no? O sea, nos pierden a los que originamos todo esto, ¿no? O sea, claro. Te entiendo, pero no estoy de acuerdo.
antes de que avientes Te comprendo, pero discrepo. Pero a ver, ahí te va. Antes de que nos digas tu opinión, Bárbara, nada más para complementar, creo que Han Solo es el ejemplo de lo que está diciendo Arman. O sea, creo que es el olvidarte del pasado, pero querer recuperar, pero recuperar mal, pero no entender el pasado, pero no tampoco el presente, y luego el actor sale diciendo, las audiencias no entienden ¿no? O sea, creo que es el gran ejemplo, pero ahora te queremos escuchar, Bárbara. Sí, es que volvemos a esto de que Star Wars, o sea, representa tanto por lo que proyecta como por la propia historia de Star Wars. Yo, insisto, comprendo a Armando. Yo creo que en un momento dado, si siento que trastocan un poco la historia de los personajes con los que yo sí estoy teniendo mi historia de Star Wars, igual voy a decir, óigame, no, espérame, por ahí no iba la historia de Ahsoka Tano. Entonces, sí puedo comprender su sentir perfectamente, que precisamente habla de toda una primera generación. Pero volvemos a esto. Yo aquí veo mucho la alegoría, lo que nos explicaba Platón sobre cuando se da a luz una idea, ¿no? O sea, una vez que alguien da a luz una idea, se queda ahí para que cualquiera la pueda aprender. Y eso es lo que pasa con Star Wars. Star Wars ya no le pertenece a una generación, ya no le pertenece a la generación de Armando, no me pertenece a mí y no le pertenece a las que vienen, porque va a haber Star Wars de aquí a que llegue el apocalipsis. Entonces, claro. Ese mismo sentir lo vamos a pasar todas las generaciones, ya no le habla a la generación de Armando. Incluso a mí, por ejemplo, que a mí no me gustaron las precuelas, en parte porque quizás sí resentí esta estética de la que precisamente hablaba Joaco, que se retoma en el Mandalorian, precisamente muy interesante, ¿no? Esta estética de la primera saga, pero por ejemplo a mí no me gusta esa primera saga, no me reconocí en ella. Sin embargo, donde a mí me explota la cabeza es cuando empiezan a llegar las producciones animadas, y que por ejemplo quizás a mí no me fue muy difícil llegar a ellas, porque pues sí soy como de esta generación colchón, en que sí crecimos viendo como anime, como Dragon Ball Z, y que no nos costó tanto pasarnos a ese formato, ¿no? Que volvemos a esto de los nichos, o sea, también hay nichos ahí en quienes consumen videojuegos, se van a acercar a los videojuegos de Star Wars, quienes no consumen nada de animación, caricatura, o sea, les es dificilísimo aproximarse a la animación de Star Wars. Y para mí ahí está hoy en día, además de Mandalorian, lo más interesante del universo de Star Wars. O sea, para pronto, justo, se valen de personajes creados en la animación, como son una Ahsoka Tano, como son un Cad Bane, como son incluso los clones. O sea, sabemos de los clones y de su lucha por esta identidad propia en la animación. Y eso es algo que, por ejemplo, se deja de... O sea, vuelvo a lo de... No solamente se puede explorar con los personajes viejos, sí, obviamente con los personajes icónicos va a ser más difícil, pero nos están dando personajes entrañables también, con los cuales estas generaciones y las nuevas vamos a desarrollar nuestra propia historia. A mí, ningún contenido de Star Wars me ha hecho llorar tanto como las animaciones. O sea, en serio, o sea... Perdón, Barbarita, de las animaciones hablas las de Tartakovsky, las de Cartoon Network, o la serie de Clone Wars, de Clone Wars, Rebels también es buena. Es que hubo dos versiones de Clone Wars, las de Tartakovsky, que fue antes de la serie de Clone Wars, que fueron 7, 8 temporadas, no sé, que eran estos cortos pequeñitos, ¿no? Que de hecho era del Filoni, creo, que nos hacía con Tartakovsky, ¿no? Sí. También a esos, por supuesto. Ahorita me estaba refiriendo en particular a Clone Wars, la serie de... Y Rebel, o sea, por ejemplo, un Darth Maul, que creo que es como de lo poco que a mí me regaló la primera saga, o sea, la precuela de Star Wars, y a Iwan McGregor, por supuesto, pero un Darth Maul, que es un personaje que se desarrolla... Te voy a contar una anécdota de Iwan McGregor. Que se desarrolla en Clone Wars y que vemos en Rebels. O sea, perdón, pero si no han visto esa parte, ¿no?
la muerte de Darth Maul con un Obi-Wan que no, o sea, ver a un Obi-Wan viejo, o sea, el Obi-Wan de la primera generación en animación, o sea, yo lloré, o sea, en serio, el final de The Clone Wars es desgarrador, porque además no solamente juega con las figuras de padre e hijo, que aquí estamos viendo en Mandalorian, ¿no? O sea, se vuelve a retomar esta historia del padre y del hijo, también está en la relación de maestro-aprendiz, que esa relación también nos ha dado historias, ver a un Anakin de Padawan, pero también conocer a una Padawan de Anakin. Sí, claro. Ahora imagínate. Sí, eso es muy bueno. Pero sí, a mí, sinceramente, ese Clone Wars me gusta mucho, ¿eh? Sí, lo seguí, sí lo vi, me gusta mucho. Claro. Aunque ahorita quería comentar algo, como para los que somos como muy, muy hardcore, como nada más de las películas, bueno, ¿cómo se dice? No es la trilogía original, de la saga original. ¿La secuela? Ok. De la saga original, hay cosas que estaría interesante comentar. Por ejemplo, en episodio 1, cuando iba George Lucas hizo una presentación de episodio 1 con varios directores de cine, e incluyendo a Irving Kershner, que fue el director del Imperio Contraataca. Irving Kershner fue su maestro en la Universidad de Cine, y él es el que le revisó los guiones de Star Wars, y como agradecimiento a eso lo dejó dirigir el Imperio Contraataca. Wow. Y Irving Kershner dice que cuando lo invitó a la producción a la proyección, de episodio 1, a la mitad de la película se salió, ¿no? Y le dijo, oiga, maestro, ¿qué pasa, no? Él dijo, no, lo que pasa es que no está respetando bueno, en realidad la terminó de ver y se fue enojado, ¿no? Dice, ¿por qué está enojado? ¿Por qué no quiere seguir aquí en el cotorreo, no? Y le dice, porque a tus personajes más interesantes los mataste, ¿no? Que fue a Qui-Gon Jinn y a tu villano, que era Darth Maul. Pues obviamente porque le dieron continuidad en Clone Wars a Darth Maul, porque lo tuvieron que revivir, porque si no, no quedaba nada. Claro. No sé si me explique. Sí. O sea, pero en realidad a Darth Maul lo matan en episodio 1. Claro. O sea, ¿no? Claro. Si nos centramos en las películas, pues podríamos decir que episodio 1, 2 y 3 en realidad era una mala saga, porque a tus villanos los matas, ¿no? O sea, mataste a tu villano y a tu tutor, que en realidad iba a ser como una especie de tu Yoda o tu Obi-Wan Kenobi, que era un personaje muy interesante, que era Qui-Gon Jinn, que no vimos realmente de qué manera pudo haber él ayudado a la formación de Anakin, ¿no? Claro. No sé. Pero que sí podemos, después en otros contenidos seguro veremos la historia de Qui-Gon Jinn. Sí, eso sí. Imagínate alguien va a rescatar. A un joven Palpatine, por ejemplo. Y eso. De hecho, hay una escena que cortaron. Yo quiero saber. En episodio 2 cortaron una escena que para mí era crucial para episodio 2. De hecho, no sé si recuerdan, o sea, cuando Anakin va a buscar a su mamá, a Shmi Skywalker, con los moradores de las arenas, no sé si recuerdan que la encuentra y estaba muy mal, ¿no? Muy mal su mamá, y creo que fallece. Y se enoja Anakin y prende su sable de luz. Prende el sable y en eso llegan los moradores de las arenas como a la tiendita donde estaba. Sale Anakin cuando prende el sable, ahí cortan la escena y se ve que Yoda despierta, como que algo malo está pasando con Anakin. Y se escucha la voz de Qui-Gon Jinn, se escucha Anakin, no. En la escena original salía Qui-Gon Jinn hecho ya espectro, como los Jedi, ¿no? Y le dice, Anakin, no hagas eso, porque si yo te puedo enseñar otro lado de la fuerza, ¿no? Si haces eso, te vas a volver al lado oscuro. Y Anakin se queda viendo a Qui-Gon y atraviesa su sombra y mata a todos los moradores de las arenas, ¿no? Esa escena hubiera tenido un significado brutal para toda la saga y la borraron porque se les hacía violenta, ¿no? Brutal. Oye, Sí. pero es brutal, Armand, y quisiera, se me hace bien interesante, así cierra y así yo observo el futuro, como está diciendo Bárbara, de todos los personajes que se van quedando, que seguramente retomaremos, veremos su historia, su nacimiento, su origen. Y dicho esto, quisiera pasar a los datos curiosos, pero quisiera darle un giro a esta sección y que nos contaras tus anécdotas, Armand, porque
ahorita dijiste, te voy a contar una anécdota de Obi-Wan, Ewan McGregor. de Ewan. Pero entonces, déjenle digo a los escuchas, pues Arman tiene anécdotas de sobra y casi, por él apareció Chewbacca en el episodio 3, casi. Entonces, bueno. quisiera Esta que... historia yo me la cuelgo, ¿no? Pero sí. A ver, échala. échanos esa historia, esas historias que a mí me dije, órale, cuando me las platicabas por teléfono. Bueno, es que no sé si Barbarita quería decir algo más o Juan. Mira, fíjate que, rapidísimo, a propósito de lo que decías de los moradores de las arenas y que no te gustó el libro de Boba Fett, algo que me encantó del libro de Boba Fett es que una especie que es como tan X, pero al mismo tiempo que estéticamente llama mucho la atención, son los moradores de las arenas. Entonces, a mí me encanta cómo en el libro de Boba Fett, esta historia que desarrollan de Boba con los moradores de las arenas y cómo llegas a conocer a los moradores de las arenas y ese aprendizaje que le dejan a Boba Fett, a mí me fascinó. Sí. O sea, sí, está bonito, que podemos seguir haciendo todavía y explorando en el universo de Star Wars. Estos personajes que nos hacen y nos vuelven ese universo entrañable. Eso es todo. Claro. Quiero escuchar las anécdotas de Armando. Les platico rápido esta anécdota. Lo que pasa es que en la tercera convención que organicé de Star Wars, bueno, que organizamos, no me puedo colgar yo solito, lo organizamos, de hecho, éramos un grupo de amigos que hacíamos las convenciones. En una convención invitamos al productor, que es Rick McCallum, era el productor de episodio 1, 2 y 3, porque precisamente hicimos la convención para la premiere de episodio 2. Entonces vino Rick McCallum para la promoción y vino Darth Vader, que es Dave Prowse, ya falleció, vino también Peter Mayhew, ya falleció también. Peter Mayhew es Chewbacca, Dave Prowse era Darth Vader, y Verónica Segura, ella, actriz mexicana, ella apareció en episodio 2, como Corde, que era su personaje, es el señuelo de Padme, que lo matan al principio de la película, y era Verónica Segura, actriz mexicana. Y en esa convención, Peter Mayhew, que es Chewbacca, es muy fanático de Star Wars y aparte era coleccionista de Star Wars. Y me pidió de favor que le consiguiera el autógrafo de Rick McCallum, del productor. Y me pareció algo muy extraño. Yo le dije, ¿quieres el autógrafo de Rick McCallum? Le dije, pues que no se ven seguido. O sea, yo pensando en que todo ese círculo, ese gremio siempre andaba junto, ¿no? Dije, ¿qué no se ven seguido? O sea, no. Dice, no, dice, después del 85, cuando realmente ya terminamos la promoción de Star Wars, pues ya me pagaron y muchas gracias por participar, porque ni regalías dieron por los personajes, ¿no? Entonces dice, ya no supe nada, pero pues yo soy fanático y sigo coleccionando, ¿no? Y si me puedes conseguir el autógrafo, le dije, claro que sí. Entonces voy con Rick McCallum, le dije, oye Rick, ¿te puedo pedir un favor? Y con el póster de la convención que teníamos, le dije, ¿me podrías regalar un autógrafo para Peter Mayhew? Y me dice, ¿para Chewbacca? Le digo, sí, para Chewbacca. Y me dice, claro, sí. Me dijo, la verdad me dijo que desde el 85 pues ya no ha estado en contacto con ustedes y pues bueno, sí le gustaría tener tu autógrafo. Y me dice, sí, no te preocupes. Entonces en el póster le ponen como que muchas gracias, que la fuerza te acompañe, tú siempre has sido parte importante para Star Wars, algo así. Él dice, y vas a tener noticias de nosotros. O algo así, no recuerdo bien. Digo, no lo alcanzo ya a leer en la foto, mi foto era de Advantix, viejita, pero algo así, ¿no? Y recuerdo que llego con Peter, lo lee y empieza a brincar. Imagínense, una persona de 2 metros y medio, ya mayor, brincando de alegría, y empieza a abrazar a su esposa, me abraza a mí y me dice, esto significa más, me van a llamar, ¿no? Empieza a gritar. ¡Qué padre! Y yo, ¿qué pasó? Y me dijo, es que lo que acabas de hacer, dice, esto que me puso, no sé si es en serio, pero muchas gracias, ¿no? Ya estaba feliz. Entonces yo me cuelgo eso. Después, obviamente, ya se viene episodio 3, me invitan a la filmación, me voy a la filmación, pero también invitaron a Peter Mayhew. Y Peter Mayhew tiene una escena en Kashyyyk que sale con Yoda, que están planeando el ataque de los clones, pero en la escena final de la película, cuando le entregan a Yoda a la princesa Leia y
no, más bien, a Luke Skywalker se los entrega al tío Owen y a la tía Beru, y Yoda y Chewbacca le entregan a Leia ay Dios, pues a sus papás que la cuidan, bueno, los tíos. Sí, a los reyes estos, Bueno, no recuerdo. Y en esa escena sale Chewbacca y es Peter Mayhew disfrazado de Chewbacca, ¿no? Y le dieron el crédito a Peter Mayhew como Chewbacca. Entonces yo me lo colgué de que dije, pues a una de esas le sembré la espinita a Rick McCallum para llamar a Peter Mayhew, ¿no? Claro, qué padre. No, entonces esa anécdota, de hecho te mandé fotos de eso. Sí. No, oye, platícanos la de Ewan. La de Ewan. No, porque no es muy linda para los fans de Ewan McGregor. A ver, ¡ay, échala. no! Ya, desencántanos. Y cuando estábamos en Australia, en la filmación, pues obviamente como invitados de Rick y todo, pues podíamos estar en la filmación y la verdad, como buenos mexicanos, chacoteábamos mucho. Y éramos muy jóvenes, yo tenía 22 años, 21, 22 años en esa época. Entonces chacoteábamos mucho, ¿no? Y era una secuencia de donde estaba Obi-Wan peleando con el Conde Dooku y Anakin Skywalker. Entonces en esa secuencia que estaban filmando, agarra a Ewan McGregor, dice, si no se van esas, o si no nos vamos, porque estábamos con otros amigos de España y de otros lados, ¿no? Dice, si no se van ellos, no continuó la grabación, ¿no? entonces dice, no, son amigos de Rick McCallum, son amigos del productor, no los voy a correr, ¿no? Entonces nos metieron a un cuartito con una tele y una grabadora para grabar lo que hacía, o sea, nos tuvieron que sacar de ahí, bueno, taparon más bien donde estaba él filmando para no vernos y todo lo vimos a través de un monitor, ¿no? En un cuartito negro, ¿no? Ya terminó de grabar y ya nos fuimos, y la verdad dijimos, pues qué sangrón este cuate, ¿no? Pues sí. A mí me parece justificado. Que dice que es justificado. Oye, estás irrumpiendo su proceso creativo. Su concentración. Sí, claro. Pues sí. Pues mira, podríamos aventarnos aquí horas de tus anécdotas, Arman. Qué placer ha sido tenerte. Una conclusión rápida, Arman, de este mundo pasado, presente y futuro de Star Wars. Ya lo pasado, no. La verdad, para los que somos de la generación viejita, vamos a seguir amando Star Wars y vamos a seguir viendo Star Wars porque vamos a tratar de reencontrarnos con estas nuevas generaciones. No sé si me explico. O sea, claro. Al final, como comentaban hace rato, ¿no? Que hay cosas nostálgicas que nos hacen recordar ese pasado que al final sí nos hace tratar de entender este nuevo futuro que quieren para Star Wars, que no creemos los que somos fans de antaño que a lo mejor sea el camino correcto, ¿no? Claro. Pero sabemos o debemos de entender que las cosas son así. No sé comercialmente qué tanto les funcione, sé que el Mandalorian sí, sé que las demás series no han funcionado como han querido, a pesar de que Andor se me hace una buena serie, no ha funcionado como ha querido, pero pues hay que ver Mandalorian y ya platicaremos, ¿no? A ver qué continuidad le dan. A ver qué sigue. A ver qué sigue, ¿no? Bárbara, una conclusión rápida. Híjole, pues mi única conclusión es que a gusto esta charla, como siempre, creo que podemos hablar de Star Wars 5 horas. Y que, bueno, yo soy un poco más romántica, ¿no? O sea, yo incluso en esta cuestión de cuando George Lucas vendió Star Wars, pues veo ahí también como esta posibilidad en donde el creador ya no es dueño de su creación, o sea, literal y figurativamente, pero eso también es un regalo, ¿no? O sea, eso es como cuando justo venga lo que claro. Es un legado a las siguientes generaciones. Y eso, o sea, yo creo que todas las generaciones tenemos derecho a tener nuestra propia historia con Star Wars y todos refunfuñaremos cuando no estemos de acuerdo y celebraremos cuando nos guste mucho algo y yo seguiré viendo lo que salga de Star Wars para aplaudirlo, llorarlo o refunfuñar también, porque al final tenemos que respetarnos nuestros gustos de todos. A ese momento en la vida. Sí, claro. Al final pues sí, tenemos que respetarnos, dice Arman. Veamos Mandalorian.
veamos Mandalorian porque es de lo mejor que hay ahorita en Star Wars. Yo coincido. Joaco. Bueno, me encanta también Mandaloriano. Vean Rebels, si pueden, vean Andor, es la mejor serie del año pasado, pero ahí les va. El Mandaloriano usa sus temas narrativos, musicales y emocionales para situarnos en un pasado nostálgico y permitir un vehículo para crear más allá de ese pasado, superar las heridas y la identidad que esas heridas forjaron y ayudar a la audiencia a dar un paso adelante hacia el futuro. Hay una vida después del imperio, de la soledad y de la guerra, donde podemos dejar las viejas costumbres e instituciones y nutrir semillas de un porvenir restaurador, para que desde las bases de nuestro pasado podamos construir algo nuevo y mejor. Wow, qué bonita conclusión, Joaco. Nada más falta a ver. Hubiera estado excelente para el cierre. Qué bonita conclusión, Joaco, Sí, perfecta. sí, Yo la verdad es que también pienso eso, retomo lo que dijo Bárbara de Platón. Yo creo que esta idea la sembró Lucas, pero ya es de todos. Y bueno, los que nos quedamos con esa de los 70s, que la verdad, eso yo soy team Luke, yo soy team Han Solo, pero tienen cosas nuevas y hay que saber apreciarlas. Y creo que Star Wars justo seguirá y seguirá y seguirá, incluso acabando y pasando diversas galaxias. Y agradecemos que tengamos este pasado y un porvenir. Y bueno, pues nada, gracias Armand por habernos acompañado a Wanna Geeks y habernos contado tantitas de las anécdotas que a mí me ayudan mucho a maravillarme y a sentirme que estuve allá. Gracias por haber estado. Gracias Bárbara, siempre la verdad es que tus comentarios son muy brillantes y muy... a mí me entusiasma también mucho escucharte. Joaco, bueno, tus análisis increíbles. Qué maravilla. Esto fue Wanna Geeks, esperemos que hayan disfrutado. Y bueno, nos escuchamos para la próxima. Gracias Héctor en los controles, Javier Martret en producción general y Luisa Cantú en dirección general. Muchas gracias. Que la fuerza los acompañe siempre. Muchísimas gracias. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición, Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú. Audiocentro.